Gracias, Señor, por tu presencia. Amén. Bien, si trajo Biblia, por favor, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Ahí estamos ya en la recta final de este libro, de este capítulo. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Y vamos a continuar hablando acerca de la fe de Moisés. La segunda parte compartimos la semana pasada acerca de él y vamos a terminar, Dios mediante, o comenzar, nunca se sabe con el predicador hacia dónde va. A veces comparte un solo punto, bueno, si no lo terminaré la semana que viene. Pero vamos a compartir acerca de Moisés. Pero hoy va a ser una cuestión especial o particular acerca de la vida de Moisés, que fue su liderazgo, el liderazgo de Moisés. El liderazgo de Moisés. La semana pasada hablamos acerca de la fe de Moisés y lo que hizo por la fe como individuo. Pero ahora vamos a hablar de la influencia que tuvo su vida y su liderazgo sobre el pueblo de Israel. Es impresionante ver el impacto que puede tener una vida sobre otras vidas, ¿o no? Es impresionante ver cómo una persona puede impactar sobre otro corazón, sobre otra vida. Es realmente maravilloso. Miren, eso pasa hasta las cuestiones más sencillas y comunes. Todo el tiempo estamos siendo influenciados o influenciamos sobre otra vida, impactamos la vida de otro o somos impactados por otras vidas. Eso es de manera natural. El solamente vivir en la tierra produce esto, ¿no? Por medio de las relaciones. Yo no sé si te ha pasado de estar en algún momento en un lugar en donde alguien estaba hablando y donde estaba quizás poniendo los puntos, ¿no? En el trabajo, aquellos que van a la escuela, en algo, en algún ambiente, y estaba como diciendo cosas ahí medio fuerte y vieron que es como que se pone un ambiente todos callados, se quedan todos ahí que no quieren decir nada. Cuando el papá se enoja en la casa, se enoja poco, cuando se enoja es como que todos se quedan callados, o el jefe en el trabajo, y para que no te echen, se quedan callados hasta que uno habla. Y vieron que cuando uno habla, ¿qué pasa con los otros que estaban callados? Como que se animan o no, se envalentonan y empiezan a hablar y empiezan a decir las cosas que pensaban pero no se animaban a decir. Eso pasa en todos los ambientes. Pasa de forma positiva, pasa de forma negativa. No sé si les ha sucedido, pero si tienen a alguien en su trabajo o en su casa que casi siempre está de buen humor, no sé si les ha pasado, pero cuando no está esa persona se extraña, ¿o no? Si pasa en algún lugar donde está y usted lo identifica, che, faltó tal. Es como que es el alma de la fiesta, es todo el tiempo pum para arriba, alegre, festivo, y donde falta empezar a decir, che, faltó tal, lo extrañás porque de repente es esa persona que levanta el humor del grupo. Te debe haber pasado, capaz que uno de ustedes es el alma de la fiesta, ¿no? El que trae la alegría al hogar. Gloria a Dios, si es usted. Amén. ¿No? Ahí, somos los dos, pastor, ahí en el matrimonio. Los dos traemos alegría al hogar. ¡Qué bueno! Siempre hay alguien, ¿no? Que te da alegría. Pero pasa en todo. Pasa en todas las cosas. No sé, vas a jugar al fútbol, los varones. ¿Les gusta el fútbol? Dijeron algunos. Vas a jugar al fútbol y ves que de repente uno empieza a tirar un caño o hace un sombrerito, hace un chiche y el resto es como que dice, está bueno, porque si hay aplauso el otro también lo quiere hacer. Bueno, yo lo digo porque casi siempre soy yo esa persona. Hay otros también, pero bueno, ¿no? Bueno, déjeme, hermano, levánteme la autoestima, alguna que otra vez, claro. Pero mire que no me quiere nada, Pero, qué sé yo, o ves que de repente viene uno medio rústico y pega una patada y se pone caliente el partido. El otro día estuvo medio picantito el partido que jugamos y estaban todos escribiendo en el mensaje, che, qué lindo que estuvo, y patada voladora había. No, hermano, quédese tranquilo, si no va a querer ir usted. Va a decir, che, pero entonces no voy. No, pero impacta. Es decir, mi vida influencia sobre otro y vos empezás a ver ciertas cosas. Pasa en todos los ámbitos. A mí me ha pasado al evangelizar. Recuerdo que teníamos un grupo de amigos y eran medio tímidos para hablar
Claro, yo venía de mucha experiencia en cuestiones del mundo. Cuando tuve 2 o 3 herramientas espirituales para compartir, iba y me animaba y de repente veía un grupo que estaba, no sé, se estaban drogando o estaban borrachos y yo, aunque sea en una plaza, y ellos decían, che, ¿le hablamos? ¿No le hablamos? Cuando querían acordar, yo ya le estaba hablando y estaba sentado con los muchachos y le daba los tratados, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque de repente vos y los otros que estaban conmigo se animaban y decían, che, nosotros también podemos hablar. Es más, hace poco tuve la oportunidad de hablar con uno de los chicos que salíamos a evangelizar y él me dice, yo me acuerdo el día que por primera vez yo le hablé a una persona y le compartí una prenda mía y se la di y se la regalé porque lo sentí en mi corazón y todavía hasta el día de hoy me acuerdo y me le decía como, ¿te acordás el día? Yo ni me acordaba, el día que íbamos por la noche, te cruzaste un adicto ahí, te frenaste, le hablaste y yo por primera vez hablé con una, es la primera vez que hablaba con alguien, dice, que le predicaba el evangelio, es decir, nuestra vida impactan sobre otra vida, nos demos cuenta o no, impacta. Y Moisés, con su liderazgo, impactó la vida del pueblo de Israel. Y a continuación vamos a tratar de empezar a hablar un poquito acerca de esto. Hebreos capítulo 11, 27 al 29 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cada uno de estos 3 pasajes, de estos 3 versículos, habla del impacto que tuvo la vida de Moisés en su liderazgo. En el primero nos vamos a encontrar cómo su vida afectó al pueblo de Israel para poder salir y abandonar ese lugar, Egipto. El segundo pasaje va a impactar porque él va a hacer una serie de celebraciones que después iban a ser comunes entre el pueblo de Israel. Y la tercera, que es el último versículo, va a ser Dios un milagro tremendo a través de la vida de Moisés y la gente que estaba con él va a poder disfrutar de ese milagro por la fe que tuvo Moisés. Cómo esa fe terminó afectando a aquellos que estaban con él. Es tremendo. Quizás vos no te des cuenta y tu vida está afectando la vida de otras personas por tu fe. Amén. Y ahí en el lugar donde estás, como decía Claudio también en algún momento de la reunión, terminamos siendo esa luz que hasta sin decir nada, solo por ser luz, empieza a impactar el corazón de otras vidas. Amén. Ahora, lo primero que quiero hablar es que es una continuación de lo que hablé el final de la semana pasada, y es que por la fe, primero lo va a hacer Moisés, pero junto con Moisés lo va a hacer todo el pueblo. Por la fe somos capaces de abandonar la esclavitud. Y vamos a hablar un poquito acerca de este concepto. Por la fe abandonamos la esclavitud. El pasaje dice, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe abandonó la esclavitud. Por la fe dejó atrás y dejó atrás una vida que había sido la vida que él conocía. Ahora, el dejar Egipto en la Biblia, no solamente en este pasaje, sino a lo largo de toda la Biblia, cada vez que se usa la ilustración de Egipto o se usa el país para hablar de esto, se refiere o representa al mundo. Egipto representa al mundo. Cuando dice por la fe abandonó Egipto, lo que está diciendo es que por la fe abandonó, dejó atrás al mundo, una vida de pecado que para él quedó atrás. Una vez que Moisés sale de ese lugar, para él no había vuelta atrás. El pecado, esa vida de pecado, ese mundo de pecado quedó detrás. ¿Amén? Quedó detrás. Allí atrás, ya no era una realidad para su vida. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque ¿qué significa esto de dejar atrás el pecado, dejar el mundo atrás? La Biblia dice que toda aquella persona que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Sabía esto?
Si yo practico el pecado, es decir, si en mi corazón no hay ninguna intención de dejar el pecado, lo practico, soy consciente de ello y no me interesa, dice que soy esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34, dice, Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Y esto nos encontraba en algún momento a muchos de nosotros. Amén. En algún momento vos y yo fuimos esclavos del pecado. Porque practicábamos el pecado, porque lo hacíamos y hasta no nos importaban las consecuencias del pecado. A veces no nos damos cuenta lo nocivo que es el pecado, no nos damos cuenta el daño que genera. Yo no lo veo, no me doy cuenta, me acostumbro, porque cuando uno hace algo de manera habitual, ¿qué pasa? Lo hace hasta sin darse cuenta. ¿O no? ¿A quién le ha pasado que de repente está conduciendo moto, auto? Cuando se quiere acordar, está conduciendo la moto y el auto. Es decir, che, pero ¿qué pasó cuando llegué acá? Estoy como lo hacemos de manera natural. Estás cocinando, aquellos que cocinan seguido, no aquel que cocina una vez cada tanto, que cocina una vez por cada año, hermano, no le va a pasar esto. Pero si usted lo hace seguido, ¿qué pasa? Hay cosas que hacemos que las hacemos casi sin pensarla. Agarramos, sabemos dónde cortar, cómo agarrar, cuando queremos acordar, en 5 minutitos, tampoco 5 para estar, no sea grande, claro, en 5 minutitos, pero rápido ahí como que lo hacemos, taca. ¿Por qué? Porque estamos habituados. Cuando uno practica el pecado, claro, no se da cuenta de lo nocivo que es, lo hacemos de manera habitual, no nos damos cuenta en dónde estamos, e incluso la semana pasada hablábamos que el pecado es atractivo. Hablábamos que cuando se habla acerca de Moisés, dice que él dejó de gozar esos deleites temporales del pecado, es decir, que producen una atracción, que producen un sentimiento de satisfacción. El pecado es así. ¿Es así o no es así? Dígame si no es así. El pecado es algo que te atrapa, es algo que de repente, aunque sabemos que puede llegar a ser nocivo o no, lo hacemos y no nos damos cuenta el daño que puede producir, pero sí produce una cierta satisfacción en nuestra vida, es temporal, es pasajera, pero existe. Ahora, piense por un momento, trate de pensar, porque a eso se refiere esta palabra, el ser esclavo del pecado y que nosotros tenemos que abandonar, salir de ese lugar. Piense en alguna persona que está presa, que está en la cárcel. Piense en alguna persona que está en la cárcel. Si usted piensa en las cárceles de Argentina, son una cosa. ¿Pero ha tenido la oportunidad de ver algún documental de cárceles de otros países? ¿Vieron que hay cárceles? La vez pasada vi un documental de las cárceles noruegas. No sé si alguien lo vio. Las cárceles de Noruega. Dios mío, hay más de uno que le gustaría vivir en una cárcel de Noruega. Televisión, plasma. Ahí tienen su cama, tienen un patio para poder salir y caminar. No hay rejas. Es decir, solo hay un perimetral para que no se puedan escapar, pero donde ellos están no hay reja. Tienen su baño personal, es decir, no es que comparten baño. Hermano, yo comparto baño, ¿usted comparte baño? Le empezó a gustar, se quiere ir a... No vaya a ser macana en Noruega, hermano, porque... Claro, pero es como que empezamos a decir, che, mirá, tienen esto, tienen el otro, pero ¿sabe qué? Tienen que estar todo el tiempo en esa cárcel, no se pueden ir. Puede ser una cárcel de lujo, puede tener baño privado, puede tener esto, puede tener la tele, puede tener la cama, el colchón, la puerta, todo hermoso, todo decorado. Miré una foto, después me mostraban la foto, todo, hasta la decoración para cada una de las habitaciones, una decoración especial para que la persona pueda tener esa rehabilitación. Bueno, la cuestión es que está todo bien, puede ser de lujo, puede ser hermoso, pero esa persona no puede salir de ahí. ¿Me va siguiendo? Sigue siendo una cárcel. ¿Y saben lo que hace el pecado? El pecado nos hace cárceles de lujo. El pecado nos hace una cárcel de lujo. Nos hace creer que está todo bien. Te da satisfacción, parece todo alrededor, está todo bien, pero yo cuando quiero dejar de hacerlo, no puedo, dice el apóstol Pablo. Aunque intento dejarlo, aunque intento salir, el bien que quiero no lo termino haciendo, sino el mal que no quiero. Es decir, el pecado nos termina
esclavizando. Por eso dice Jesús les dijo, todo aquel que hace pecado, el que lo practica, eso significa el que lo hace, el que lo practica es esclavo del pecado. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una oportunidad para aquel que ha estado preso o esclavo al pecado. Y es poder tener una experiencia cercana y profunda con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de los que estamos en este lugar hemos sido libertados por aquel que vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos salido de la esclavitud del pecado que nos ataba, que nos adormecía, hasta cuando pensábamos que estábamos bien, pero estábamos mal. Y el Señor vino y nos trajo verdadera libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque muchos de los que estamos en este lugar lo hemos experimentado, nos hemos dado cuenta. Éramos esclavos y ahora somos verdaderamente libres. Y lo estamos disfrutando. Algunos están en esos primeros pasos, no sé, pero hemos podido salir. Y eso es lo que describe esta palabra de Moisés. Abandonó Egipto, lo dejó atrás. Ya no iba a ser una realidad para su vida. Ahora, es interesante porque cuando la palabra dice dejó Egipto, no es que lo hizo a medias, sino que lo dejó por completo. ¿Me sigue? No es que lo hizo a medias, no es que él salió y después volvía a Egipto. No es que él quería volver a Egipto, ¿se entiende? Entonces no era, salgo de Egipto, entro en Egipto. Salgo en Egipto, entro en Egipto. Salgo de Egipto, entro en Egipto. No era así, ¿no? Había un programa ahí en Los Simpsons que hacía como, en Noruega, en otro lado, en otro lado. Parece que así estamos a veces. Como, en Egipto, no en Egipto. En Egipto, no en Egipto. En el mundo, no en el mundo. En el mundo, no en el mundo. El mundo. No, abandonarlo por completo. No a medias, sino por completo. Amén. ¿Vieron cuando, aquellos que se querían ir, vieron que en un momento los varones y mujeres querían salir de la casa de los padres? En algún momento quisieron salir de la casa de los padres. ¿Y cuándo el padre se da cuenta que se está yendo en serio? ¿Cuándo te das cuenta? Cuando se lleva todo. Cuando se lleva todas las cosas de la casa. Pero si el hijo te deja un par de cosas en la casa, vos sabés qué va a pasar. Dios mío, en algún momento vuelve porque dejó unas cosas. Si alguna vez te peleaste con tu señora, ¿no? O con tu esposo, lo que fuera, y quedaban algunas cosas, ¿no? Me voy, ofendido, me voy de acá. Ahora agarro mis cosas y me voy. Y te llevaba un bolsito. ¿Y todo lo otro, hermano? No, era como que te hacía el ofendido como el chavo, con el cosito atrás. ¿Cuánto llevaba en él? Tan pocas cosas tiene, hermano. Pero nos íbamos. No, ofendidísimo, me voy. Ya está, me voy. Pero dejo cosas en el otro lado. No, las dejo ahí. ¿Por qué las dejo? Porque en realidad no te querés ir o crees que no te vas a ir nunca. Entonces, sí, bueno, pero en algún momento voy a volver. Ya cuando se descuide, le caigo primero a tomar unos mates y cuando se quiere acordar, todas las cosas ahí, ¿no? En la casa. Bendito sea el Señor. Algunos están diciendo, che, ¿qué pasó acá? Pero bueno, ¿qué significa esto? Que a veces nosotros hacemos lo mismo, pero en el plano espiritual. Dejamos algunas cositas ahí en el mundo. Dejamos algunas puertas abiertas, como diciendo, bueno, me voy, ya dejo el mundo. Pero, ¿y esto? Lo dejamos por la duda, ¿no? Sabemos como que, sí, pero que puedo volver para ir atrás. Cuando la Biblia dice que dejó Egipto, que abandonó Egipto, ¿saben lo que está diciendo? Que lo hizo por completo. ¿Cuántos dicen amén? Lo hizo por completo. No dice, bueno, vamos a mover ahí un poquito sí, un poquito no. Era demostrarle al Señor. Y esto es clave. Porque el pueblo de Israel actuó diferente a Moisés. Moisés fue distinto al pueblo de Israel. Por eso el liderazgo de Moisés impactó y el pueblo de Israel no impactó. Porque el mensaje era que todo este pueblo iba a ser una luz para todas las naciones.
Dice, ustedes son una joya especial, van a ser luz a las naciones. Te he puesto para que seas luz a los gentiles, le dice Israel. Para que sea luminar, para que sea luz hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Pero Israel no lo fue. Ahora Moisés sí, porque Moisés entendió que debía dejar completamente Egipto. ¿Saben qué? El pueblo de Israel lo dejó físicamente. El pueblo de Israel físicamente deja Egipto, pero en su interior, en su corazón, en lo más profundo de su ser, siempre tuvo a Egipto como una posibilidad. Miren lo que dice Hechos capítulo 7:39, pues usted va a decir, está inventando acá el pastor, le gusta mandar fruta. Miren lo que dice Hechos 7:39. Al cual nuestros padres, está hablando acerca de Moisés, no quisieron obedecer. Escuche bien, sino que lo desecharon. Y en sus corazones, ¿qué pasó? Se volvieron a Egipto. ¿Saben qué? El pueblo de Israel no volvió más a Egipto. Cuando sale, físicamente no vuelve más. Pero la Biblia dice en el libro de Éxodo que 45 días después, un mes y medio después, ¿cuántos días? 45. Un mes y medio. ¿Es mucho o es poco? Para mí es poco. 45 días después, ¿sabe lo que dice? Que empezaron a decir, ¿quién nos diera la posibilidad de volver a Egipto? ¿Se acuerdan que comíamos y lo que comíamos y de las ollas y nos sobraba? ¿Saben qué? 45 días después, en su interior, ya se habían vuelto a Egipto. En su interior, el pueblo de Israel jamás fue libre. En su interior siempre estuvo la posibilidad de volver atrás. ¿Y por qué Moisés fue distinto? ¿Por qué Moisés fue diferente? Porque Moisés tuvo una experiencia profunda con el Señor y su interior se renovaba todos los días por una experiencia con Él. Amén. Y esa renovación que tenía en el Señor lo hacía que Él no deseara volver el tiempo atrás, ni su vida ir hacia atrás. Es tremendo esto. Porque muchas veces nosotros damos y dejamos ahí una pequeña puerta, pero Moisés dejó de pensar en la posibilidad de volver atrás. Ya sabía lo que significaba Egipto y cuando él sale de Egipto, sale abandonando ese mundo atrás. Amén. Ese mismo pasaje, creo que voy a terminar con el 27 nomás por lo que veo. El versículo 27 dice, escuche bien esta frase, dice, versículo 27, y no temiendo la ira del rey, no temiendo la ira de Faraón, ¿sí? Eso significa, dice, dejó Egipto no temiendo la ira de Faraón. ¿Qué significa temer la ira de Faraón? Es no confiar. Es no depositar la confianza en el Señor, sino pensar que vamos a volver atrás en algún momento. Cuando dice la Biblia que Moisés no temió la ira del rey, es porque Moisés confiaba en que no iba a volver atrás. Pero el pueblo todo el tiempo quiso volver atrás. Y esa fue la diferencia entre unos y otros. Porque por un lado vos tenías a un Moisés que en su interior y en su exterior sale de Egipto y sale con fe en su corazón. Había tenido una experiencia con Dios, había vivido una transformación con el Señor. ¿Saben? La Biblia describe que él se va 2 veces de Egipto. La primera vez, él sale de Egipto y sale haciendo las cosas mal. Mata a una persona y se va. Y dice que se va por miedo a que lo agarre Faraón, literalmente. Esta segunda vez que sale con todo el pueblo, dice que no temió la ira del rey. Confiaba en que no iba a volver nunca más atrás. Entonces tenía confianza, yo no vuelvo atrás. Yo no sé si te ha pasado, pero Satanás usa muchas veces personas que nos miran y están todo el tiempo pensando a ver cuándo se cae. A ver cuándo se cae. A ver cuándo se cae, ¿no? Y esta ira del rey era como, a ver cuándo se caen. Porque por eso lo persiguen. ¿Por qué piensan que salen a perseguirlo después de todos los milagros que vieron? Era a ver dónde terminan muriendo. Si no morían, acá van a morir más adelante. En algún momento van a morir. Estos van a morir. En algún momento mueren. Y hay personas que están como a la expectativa. A ver cuándo te caes de vuelta. Porque probablemente hayas intentado salir más de una vez de Egipto, del mundo, de una vida de pecado y te hayas caído más de una vez.
Moisés se cayó también. Pero ni siquiera, escuchá bien esto, no solamente que va a haber personas que van a mirarte así como, cuando vea alguna pequeña cosita, ¿viste que se iba a caer? ¿Viste? Ya otra vez está haciendo lo mismo. No, capaz que hasta te lo dicen, algunos se lo guarda. Es un poquito más medido y se lo guarda. Hay otro que te lo dice nomás, no tiene vergüenza, te lo tira nomás. Ya vas a ver que se va a caer. Ahora, a veces pasa que nosotros mismos pensamos eso. Nosotros estamos todo el tiempo pensando, voy a volver a ser tal persona. Cometo un error y lo primero que pienso, voy a volver a ser tal. Pero el que practica el pecado es esclavo del pecado. Vos sos libre por el Señor, porque Él te hizo verdaderamente libre. Amén. Y puede venir un pensamiento que venga y viene de Satanás para decirte, ¿ves que vas a volver? Mirá, esto, viste, porque antes te pasó esto y mirá cómo vas a terminar. Pero vos tenés que ser como Moisés, que se levanta con fe y sale sabiendo de que confía en que el Señor lo va a sostener para no volver atrás. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia dice que la primera vez que sale de Egipto, sale por sus propios medios, intenta hacerlo por su fuerza, termina haciendo macana y termina huyendo y se va al desierto. Pero la segunda vez, ella tiene algo distinto. Moisés no era el mismo. Moisés tiene una experiencia con el Señor en el desierto. Y en el desierto, por una experiencia que tiene con el Señor, él empieza a tener no solamente una experiencia con la virtud de Dios, con quién es Dios, sino también que empieza a tener experiencias con que Dios lo podía usar a él. Y cuando él empieza a darse cuenta que primeramente se encuentra con Dios y ahora Dios lo puede usar a él para ser un instrumento en las manos del Señor, es que él, por la fe, ya sale con otra confianza. Ahora, trate de pensar. Quizás te pasó, ¿no? Hacer algo dos veces de forma distinta. No sé, tuviste que hacer algo y la hiciste dos veces, sea de trabajo, de lo que fuera, de forma distinta. Una vez intentaste de una manera y otra vez intentaste de otra. ¿El resultado fue el mismo? No, ¿por qué no fue el mismo? Porque una vez lo hiciste de una manera y la otra lo hiciste de otra. Si yo lo hago por mis propios medios, el resultado va a ser terminar en el medio del desierto casi moribundo y desesperado hasta pensar que mi vida no tiene ningún tipo de sentido. Pero si yo lo hago diferente, teniendo un encuentro con el Señor, permitiendo que Dios transforme mi vida, me puedo convertir en la persona más mansa de la tierra y ser un instrumento en la mano de Dios para traer libertad a mucho pueblo. ¿Se entiende que es diferente? Están haciendo lo mismo, pero ahora era distinto, porque él había por la fe dejado Egipto y por la fe ya no tenía el mismo temor. Hace un tiempo atrás me tocó hacer un trabajo y tenía que pintar un tanque de agua por dentro. ¿Vieron esos tanques de cemento que se hacen, los bien grandes? Y tenía que revestirlo por dentro. Bueno, la cuestión es que hacía mucho frío. Era la zona de la sierra, muchísimo frío. Así que yo lo intentaba, después tenía que pasarle un producto para pintarlo. Cuando pruebo, el producto no se agarraba. Yo le pasaba y se resbalaba. Claro, yo empecé a pensar, ¿por qué no funciona? Hacía un frío, hermano, que se congelaba la pintura, se ve. Tiene unos grados para vos poder hacerla. No puede ser ni muy frío, ni puede ser con mucho calor. Entonces, tuve que poner ahí adentro, probé una vez, probé dos veces, probé tres veces hacerlo a mi manera. Dije, che, así no funciona. Vamos a pensar un poquito, usemos un poquito este cerebro que Dios nos dio. Entonces pensé y digo, mirá, lo vamos a hacer de forma distinta. Empecé a ponerle calor alrededor del lugar. Y lo tapé, puse calor, dejé un caloventor, lo dejé toda la noche. Al otro día fui a pasar la pintura, normal, de manera natural, lo dejé, listo, me pagaron, gracias a Dios. Se pudo hacer el trabajo, porque si no había que esperar como 3 meses, ¿cuánto iba a pasar para que haya calor? Si vos lo haces de forma distinta, si vos lo haces aferrado al Señor, si yo lo hago aferrado a Dios, los resultados van a ser diferentes también. Ahora, si yo intento hacer de la misma manera, que muchas veces me terminé chocando en la vida, frustrándome y demás, y difícilmente lo puedo hacer de forma correcta.
Ahora, este pasaje concluye el versículo 27 diciendo la clave para poder abandonar esta vida de pecado y poder vivir una vida en donde no vuelva atrás jamás. Y aquí lo dice el pasaje. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al Señor, como viendo a Dios, se sostuvo. ¿Qué es lo que me sostiene para yo abandonar esta vida de pecado? Para yo dejar de practicar el pecado, dejar de ser esclavo del pecado. ¿Qué me sostiene para yo no tener el mundo como una posibilidad, para no volver más atrás? El estar cerca del Señor. Se sostuvo porque todo el tiempo estaba viendo al invisible. La palabra que se usa para sostener, sostuvo, es literalmente mantenerse firme en medio de la oposición. Eso significa en el original. Se mantuvo firme en medio de la oposición. Es decir, cuando hubo situaciones que lo hacían desestabilizarse, este hombre, Moisés, confiaba en el Señor. Y miren que pasó un montón de situaciones. ¿Cuántas veces se presentó ante Faraón? Y Faraón, aún viendo milagros sobrenaturales, le denegó y lo rechazó y le dijo, no vas a salir de este lugar. Varias veces, lean la historia, en varias oportunidades le dijo, no te vas a ir. No quería que Moisés se fuera. Vos no te vas a ir de acá. Después le dice, vos te vas, pero no te podés llevar a todos, te vas vos solo. Es decir, siempre el pensamiento era, no vas a abandonar Egipto. Egipto es para siempre. El mundo es para siempre. Ahora viene esta palabra de parte del Señor, porque Moisés pudo salir de ese lugar e impactó otras vidas porque se sostuvo, se mantuvo firme frente a la oposición, porque confiaba en Dios. Y cuando confías en Dios, aunque venga oposición, te podés mantener firme y podés superarlas. Amén. Hace unos días atrás tuvimos un lindo temporal, una linda tormenta. ¿Se acuerdan? Esa tormenta que hubo, un viento fuerte. 1 hora creo que duró. No duró más que 1 hora, 40 minutos. No sé cuánto duró acá por lo menos. 1 hora debe haber durado. Viento, lluvia, de todo. Y al otro día, si te tocó salir en la ciudad y andar recorriendo un poquito, te fuiste a trabajar o lo que fuera, habrás visto cómo rompió planta por todos lados. ¿Las vieron las plantas rotas? Ramas caídas, había montones de ramas. A mí me llama la atención otra cosa, porque las ramas se caen en el viento. Claro, ¿y cómo no se van a caer? Un viento bárbaro. Empezaron a caerse ramas. Pero ¿saben lo que pasó? Días después, 2 o 3 días después, yo salí de vuelta y no había habido viento fuerte, no había habido grandes lluvias. El viento normal de acá, que el viento normal de acá es bastante fuerte, o sea, pero es el viento normal de acá, es decir, no hubo una tormenta más grave de lo normal. Pero vi de vuelta algunas ramas caídas, vi de vuelta que habían algunas ramas que se habían roto después de 2 o 3 días. Y es muy interesante porque la tormenta cuando viene, los grandes vientos que golpean ahí nuestras vidas y demás, dejan en las grandes pruebas, cuando hay una tormenta así en nuestra vida, nosotros nos acercamos a Dios. Si vos tenés una enfermedad muy grave, te acercás a Dios. Cuando te quedás sin trabajo, nos acercamos a Dios. ¿O no? Cuando de repente estamos en una crisis familiar, nos acercamos a Dios. ¿O no? Cuando estamos en un sentimiento interior difícil, nos acercamos a Dios. Ahora es interesante, porque después de las grandes tormentas, nuestras vidas quedan un poco dañadas. Y después puede venir un pequeño viento y termina destruyendo nuestras ramas, nuestra vida. Un pequeño viento. ¿Y saben por qué? Porque en el día a día nosotros no nos fortalecemos en el Señor. Nos fortalecemos en los grandes problemas. Ahí al Señor a orar. Ahí ayuno familiar. Nos metemos todos a orar, a ayunar. Y en las pequeñas cosas son las que después terminan destruyendo nuestra vida. Es cuando viene esa, ya no es tormenta, es pequeño, pero empieza a desestabilizarnos. El pequeño viento nos encuentra dañados, nos encuentra débil y nos golpea. La única manera de sostenerte es renovando tus fuerzas en comunión con Él. Éxodo 33:11, y con este
pasaje termino, un solo punto pude predicar. Dios bendito. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero miren el impacto que tiene también su vida. Josué, el joven Josué, este joven después va a ser el hombre de Dios que fue el instrumento para entrar a la tierra prometida, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Es interesante, Moisés, ¿saben por qué se sostuvo como viendo al invisible? Porque hablaba con Dios cara a cara como con un compañero. Había una relación profunda con el Señor. ¿Saben cuándo? No solamente cuando habían grandes problemas. No solamente cuando Faraón venía a destruir la cosa. Dice que él erige este tabernáculo de reunión y él salía a vista de todos, salía y buscaba al Señor. ¿Por qué? Lo buscaba cuando en el día a día, como con un compañero. ¿Cómo le hablamos al compañero? Todos los días, ¿o no? Che, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste hoy? ¿No? No lo buscó como otros que lo buscaban solamente para ver un milagro. El pueblo, ¿saben cuándo lo buscaba a Dios? Cuando de repente venía una plaga, cuando de repente venía una situación. Lo dice la Biblia. Dice, cuando venía o cuando un pueblo enemigo venía y los atacaba, en ese momento, ¿saben lo que hacían? Todos buscaban al Señor y Dios enviaba un juez, enviaba un libertador. Pero Dios quiera que nosotros lo podamos buscar al Señor todos los días, para que cuando vengan las grandes tormentas nos encuentren fuertes. Y cuando vengan las pequeñas tormentas que vienen a atacar a esa rama que ha sido dañada por la gran tormenta, nosotros sigamos fortalecidos en el Señor, sosteniéndonos como viendo al invisible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y vamos a orar? A ver. Y fíjense que cómo la logró, cómo tuvo esa, por una relación de todos los días. Cada día buscando al Señor,